Pues sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra. En esta noche vamos a tocar un tema muy interesante y de mucha enseñanza. El tema lleva por título La importancia de las nubes en la Biblia. Ese es el título del tema, la importancia de las nubes en la Biblia. Parece un tema que pudiéramos encontrarlo en algún otro libro, pero específicamente vamos a hablar de, de las nubes y su importancia en los planes de Dios. Y es un tema que habla de nosotros. La Biblia es un libro lleno de simbolismos, de figuras, de formas de hablar de Dios, que si no ponemos atención en los detalles, no desprenderemos ninguna enseñanza. Pero si ponemos atención en los detalles, entonces la misma escritura nos da respuesta a los simbolismos que utiliza. Así es que vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que comúnmente le llamamos nube, a lo que le llamamos nube. Nube es un conjunto de, de partículas, ¿sí? Que es, estas partículas son agua líquida que se encuentra eh, flotando, dispersas en lo que nosotros conocemos como nuestra atmósfera y que se están o están condensando. Es decir, es vapor de agua que está volviéndose líquido, ¿sí? Que está pasando del estado de gas al estado líquido. Ahora bien, si alguien piensa que las nubes son vapor de agua y nosotros, pues comúnmente pensamos en el vapor como agua que está pasando del estado líquido al estado gaseoso, pues lo relacionamos con algo caliente. Vamos a ver en este tema que las nubes en realidad lo que necesitan es que esa masa de aire que contiene vapor de agua se enfríe para que ese vapor de agua pase al estado líquido. Pero no solamente se necesita para que se forme una nube, pues que el aire contenga vapor de agua, sino también se requiere que haya polvo, polen, cenizas, otras partículas en el aire que sirvan como núcleos alrededor de los cuales se va a condensar el vapor. Si estas pequeñas partículas que empiezan a condensar el vapor de agua se reúnen, pues entonces se formarán las gotitas de agua, y esas gotitas caerán a la tierra. Parece muy sencillo de entender, pero las nubes guardan una grande sabiduría y son utilizadas en la Biblia como un simbolismo. Así es que vamos a iniciar y durante el tema iremos dando algunos otros datos acerca de las nubes. Dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 5.
Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque aún no había Jehová hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra, versículo 6, un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces, cuando Dios forma la tierra, pues no había, eh, no había lluvia, y nosotros sabemos que la lluvia, pues se desprende de las nubes, y dice que la forma en que se regaba la tierra, las plantas, era un vapor que subía directamente de la tierra y servía para regar. Alguien diría, bueno, pues es que está hablando aquí de nubes, ese vapor pues subía y formaba nubes y así regaba Dios la tierra. En realidad, dice el versículo 5 que Dios no había hecho llover, así es que no podemos decir que ese vapor que se elevaba formaba nubes y esas nubes eh, se condensaban o condensaban. Las nubes son agua en condensación, o sea, es vapor de agua que está pasando al estado líquido, pero son partículas muy, muy pequeñitas, ¿verdad? Que se empiezan a agrupar. Si fuera solamente la nube, pensáramos que fuera vapor, el vapor de agua no se ve, no se ve, ¿sí? De tal manera que las nubes no son vapor de agua, son agua líquida, ¿sí? Están suspendidas esas partículas de agua líquida en la atmósfera, por eso nosotros las vemos, eso sí se puede ver, pero no es vapor. Y si ustedes tocan una nube, no la van a sentir como si estuviera, eh, como si fuera muy caliente, algo que no pueden tocar. No es así. Bueno, entonces en un principio Dios dice que no había hecho llover en la tierra. Entonces subía un vapor de la tierra y ese vapor regaba las plantitas. En Génesis capítulo 6 dice el versículo 11. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y dice el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces Dios le anuncia a un hombre cuyo camino era diferente al de los demás, y Dios, que ve los corazones, se fijó en este hombre, vio que su andar no era como el de los demás, y le dice, le revela sus planes. Y estos planes es, voy a destruir a todo aquel que sea corrompido, y los voy a destruir junto con la tierra, dice aquí. Y dice el versículo 17, y yo, está hablando Jehová, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces, Dios anuncia que iba a venir un diluvio. Nosotros sabemos que eh, un diluvio, pues es la venida o un, eh, una lluvia, en grandes cantidades, ¿sí? En grandes, grandes cantidades, y iba a venir sobre la tierra. Los hombres, pues no creyeron que esto iba a venir. Dice en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
El diluvio se anunció con 120 años antes de que ocurriera. Y los hombres no creyeron porque nunca habían visto llover, de tal manera que ni siquiera creían que iba a venir una lluvia, una cantidad de agua que iba a descender del cielo, eh, que iba a hacer que la carne, los hombres, toda carne viviente muriera. Y mostraron incredulidad. Y el diluvio, dice en Génesis 7, versículo 6, y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. Entonces, cuando Noé tenía 480 años, Dios le habla, le pide, haz un arca para que tú y tu familia, tu esposa, tus hijos y sus esposas se salven. Podemos darnos cuenta de que en el año 480 de la vida de Noé, Noé todavía no tenía hijos. De tal manera que Dios le profetiza a Noé que iba a tener hijos y que sus hijos se iban a casar y que ellos también se iban a salvar. Y esto se cumplió. Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras entraron al arca y se salvaron en aquel diluvio. Este diluvio dice en el, en el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas, dice, de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra, versículo 12, 40 días y 40 noches. ¿Cuáles cataratas de los cielos? ¿Había agua en los cielos? En el libro de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, dice el versículo 5. Este capítulo nos habla de la creación que hizo Dios antes de que el hombre fuera formado. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Quiere decir que Dios a los cielos los puso en medio de unas aguas que están arriba de los cielos y otras aguas que estaban abajo de los cielos. Las aguas que estaban abajo de los cielos, sobre la tierra, Dios las agrupó, las reunió en lo que se llaman mares. Pero las aguas arriba de los cielos ya no nos da más datos de ello. Estas aguas arriba de los cielos, dice en el libro de Génesis, regresemos a Génesis, capítulo 7, versículo 11, se le llaman las cataratas de los cielos. ¿Sí? Y dice el versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esta gran cantidad de lluvia que cayó, dice que cubrió toda la tierra. Hay ocasiones en que nosotros cuando vemos que llueve y vemos el reporte meteorológico, pues nos dicen la lluvia que va a caer son de tantos milímetros de, de agua, y nos dicen va a ser una lluvia fuerte, débil o de tormenta, ¿no? Para que tengamos una idea, no se trata este tema de, de hablar mucho de cosas que no sean de las Sagradas Escrituras, pero es solamente tener un conocimiento, una referencia. Cuando se nos dice que la lluvia es de 1 milímetro por hora,
Lo que está diciendo es que va a caer 1 litro de agua en 1 metro cuadrado de tierra en una hora. De tal manera que si esa agua, por ejemplo, llega a esa lluvia, llega a ser, por ejemplo, de unos 15 litros por hora, eh, es decir, caen 15 litros de agua sobre 1 metro cuadrado de tierra, pues entonces se dice que es una lluvia fuerte, entre 15 litros y 30 litros que se derramen de agua en 1 metro cuadrado, se dice que es una lluvia fuerte. Si se derrama entre 30 y 60 litros de agua, ¿sí? Lo que vendrían siendo 30 o 60 milímetros de agua en 1 metro cuadrado, pues entonces eso se dice que es una lluvia muy fuerte. Y si es una tormenta, si es torrencial que se llama, pues entonces son más de 60 litros por hora de agua. Fíjense, estas son las escalas que más o menos el hombre maneja, ¿sí? Si vemos que es una lloviznita, pues entonces estará entre 0,1 milímetros a 15 milímetros, ¿sí? Y, o sea, vamos a poner, entre 1 litro y 15 litros de agua por hora, pues decimos que es una lluvia, pues débil. Pero si ya cae en 1 metro cuadrado 60 litros de agua en una hora, decimos que es una lluvia torrencial. Pues estas escalas en nada, nada se comparan con la lluvia que cayó o la cantidad de agua que cayó del cielo en el diluvio. Dice que cubrió toda la tierra y hasta fueron cubiertos los montes más altos de la tierra, para que nos demos cuenta la cantidad de agua que cayó. Esta cantidad de agua que cayó, dice en Génesis capítulo 8, versículo 14, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Quiere decir que después de los 40 días, todavía dice la Biblia que siguió lloviendo, ¿sí? Siguió lloviendo hasta que se cumplieron 5 meses, ¿sí? Y después pasó el tiempo y para que se secara la tierra, después de que inició el diluvio, pasó 1 año, 10 días para que se secara la tierra. Fíjense la cantidad de agua que hubo para que tardara la tierra 1 año, 10 días en secarse. Y dice Génesis capítulo 8, versículo, versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, y todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Bueno, pues ya terminó, pasó aquel evento, se secó la tierra y dice Génesis capítulo 9, versículo, vamos a leer el versículo 12. Génesis 9, voy a leer desde el 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está en vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Fíjense el versículo 12. Mi arco pondré en las nubes. Y surge el concepto de nube en la Biblia. ¿Sí? Entonces las nubes, pues se hicieron presentes después de que llueve, ¿no? Después de que llovió. Y así lo vemos nosotros. Generalmente el arco iris, este arco celeste,
que lo conocemos nosotros como arco iris, pues se presenta después de que llueve, ¿verdad? ¿Sí? Cuando hay, y se forma en la atmósfera y se ve como si pintara las nubes el arco iris. Y dice aquí que Dios lo puso como una señal de que la tierra no iba a ser destruida por agua. Bueno, cuando vemos nosotros el arco iris, pues vemos generalmente el rojo en la parte superior, el violeta en la parte inferior, y vemos 7 colores, ¿verdad? 7 colores que van del rojo al violeta. Dice el libro de Job, capítulo 36. Entonces, surgiendo el concepto de nube y, y bueno, pues conociendo ya el hombre lo que es la lluvia, dice el libro de Job, capítulo 36, y vamos a leer el versículo 26 en adelante. Eh, dice así: He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. Sabemos que Dios es un ser eterno, que antecede al tiempo. Él dice, reduce las gotas de las aguas al derramarse la lluvia según el vapor, las cuales destilan las nubes, o sea, las gotas parten de las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Este pasaje tan pequeñito dice tantas cosas, porque decíamos que las nubes, pues, voy a explicar un poquito, el aire que nos rodea, pues absorbe eh, o puede absorber una determinada cantidad de vapor de agua. El vapor de agua puede estar en una cantidad de aire que está a una temperatura y a una presión determinada. Pero ese aire, si se enfría, ya no puede contener ese vapor de agua y entonces ese vapor se condensa, es decir, pasa a líquido. Quiere decir que el vapor de agua tiene que, o esa masa de aire, tiene que enfriarse para que se empiece a formar una nube. Muy bien. ¿Y cómo es que ese aire que tiene agua, vapor de agua, cómo es que sube? Bueno, pues la Tierra al calentarse, calienta también el aire y el aire sube junto con ese vapor, ¿sí? Y cuando va subiendo, eh, la presión, la presión disminuye. Y cuando la presión disminuye, la temperatura baja. Y cuando baja la temperatura, pues entonces empieza ese vaporcito, empieza a condensarse en partículas como polvo y se forman ahí, eh, pues gotitas de agua. Esas gotitas de agua, así pequeñitas que las vemos, son lo que conocemos como la nube. Si esa nube se sigue enfriando, entonces va a dejar caer, se van a juntar esas pequeñas partículas de agua unas con otras, se forman gotitas y caen. Ahora, esas nubes, pues se pueden formar. Fíjense, esta parte tan interesante. Se pueden formar a nivel de la Tierra y las vamos a conocer como niebla, ¿sí? O neblina, ¿sí? La neblina nos permite ver un poquito más y la niebla se hace un poquito más densa y nos deja ver un poquito menos. Pero todos la conocemos, ¿verdad? Lo que es la neblina. Es una nube a nivel de la Tierra. Pero las nubes generalmente pues se forman a una determinada altura de la Tierra,
a donde ellas, ya les digo que hay condiciones de enfriamiento y se forman esas gotitas. Ya deja de ser vapor, se forman esas gotitas. Si se juntan muchas gotitas, se derrama ese líquido. Y hay nubes que están, pues, a una altura de 1 kilómetro, ¿sí? De la Tierra, 2 kilómetros. Y, y esa gotita cae. Pero cuando va cayendo, se aplasta por la velocidad que lleva, se empieza a aplastar ese líquido como si fuera una tortillita. Y después de que se hace una especie como de tortillita de agua, se voltea la tortillita hacia arriba y se forma como si fuera una bolsita al revés, ¿no? Cayendo. Y cuando se forma esa bolsita, se rompe y se forman más gotitas más pequeñas. Todo esto dice Job 36. Fíjense que todo lo que les expliqué y que falta muchas cosas por ver desde el punto de vista material, dice, Él reduce las gotas de las aguas. ¿Cómo es que a nosotros nos llegan unas gotitas cuando en realidad de la nube se desprenden, pues, masas de agua más grandes? Bueno, y también a qué velocidad vienen. Si vienen desde muy arriba, bueno, pues llega un momento en que esa gotita, que es atraída por la gravedad, pues también tiene una fuerza que se opone a la gotita, que es la resistencia que opone el aire. Llega un momento en que la fuerza de la gravedad y la resistencia del aire entran en equilibrio y las gotitas a nosotros nos caen a una velocidad como de 30 kilómetros por hora, ¿sí? Si cayeran a velocidades más grandes, nos harían daño. Pero fíjense todo lo que Dios piensa, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es que se eleva ese aire? Y no solamente el aire se eleva porque se caliente, también una montaña puede hacer que una masa de aire al chocar con la montaña eleve el aire y el aire se enfríe y se formen las nubes y haya lluvia, ¿sí? También cuando hay una masa de aire frío y una caliente, pues la caliente sube, rodea la masa fría y también ese aire caliente se enfría. Fíjense todas las cosas que Dios hace con tanta sabiduría para poder hacer que esa lluvia caiga sobre el hombre. Dice en el libro de Job capítulo 5 versículo 9, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas que no tienen cuento, que da la lluvia sobre la haz de la tierra y envía las aguas por los campos. Entonces, ¿quién es el que se encarga de enviar el agua a los campos? Dios. ¿Por medio de qué? De las nubes. Las nubes son de las cuales se desprende esa agua. Entonces, las nubes, pues es una forma de transportar agua, ya sea de lagos, de ríos, a otros lugares donde no hay. Y esas nubes son llevadas por vientos, ¿sí? Cuando hay muchos vientos y vientos que están subiendo, se forman nubes que se llaman cúmulos, ¿sí? Y cúmulos, pues quiere decir acumulación, son esas nubes que parecen como una especie de coliflor, ¿sí? O de algodón, así, de algodón, de que esos son nieves, son nubes que se llaman cúmulos. Pero también hay nubes que se ven así como extendidas, que se les llaman estratos, así como capas. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Y hay nubes que se ven así, muy altas, que se ven así, nada más como rasgos en el cielo, que son nubes muy altas que se llaman cirrus. Entonces las nubes se dan en diferentes alturas y hay nubes que no llevan, bueno, que no originan agua
y hay otras que sí desprenden de ella aguas. Todo esto, una sabiduría de Dios. Dice el libro de Job 37, versículo 5. Tronará Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna. Entonces, ¿quién da esa orden? Dios. Dios es el que dice, va a llover. Y la llovizna dice que lo obedece. Y a los aguaceros de su fortaleza. Entonces, Él es el que decide. Él está decidiendo. Esto es algo muy importante. ¿Y qué es lo que hace que las nubes, según este pasaje, dejen la lluvia sobre la tierra? Dice que la voz de Dios. Tengan mucho, pongan mucha atención en estos detalles para sacar la enseñanza. Dice el versículo 7. Así hace retirarse cuando llueve a todo hombre. O sea, llueve y uno ¿qué hace? Se oculta, ¿no? Para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias se entrará en su escondrijo. Llueve y todo, hasta los animalitos se protegen. Y estarás en sus moradas. Del mediodía viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Y dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas son constreñidas. Regando también llega a disipar la densa nube. En otras versiones dice que Él carga con humedad las nubes y con su luz esparce la nieve. Bueno, pues ya el hombre ha empezado a entender un poquito más cómo se forman las nubes. Les digo, no solamente es vapor de agua, sino tiene que haber en la atmósfera polvo, tiene que haber polen, tiene que haber cenizas volcánicas, tiene que haber hasta sales, pequeñas sales, y esos se llaman núcleos de condensación. Y ahí es donde se forman, se empieza a condensar, a pasar de gas a líquido, el vapor de agua que hay en el ambiente, ¿sí? Y es muy bonito que Dios pues haya formado la Tierra y le haya dado una atmósfera. Nuestra atmósfera, hermanos, tiene como 1000 kilómetros de altura de la Tierra. De espesor tiene 1000 kilómetros. Pero las nubes solamente se dan aproximadamente, los fenómenos atmosféricos se dan por ahí de los 10 kilómetros. ¿Sí? En los 10 kilómetros es en donde se van a dar la formación de las nubes. Y les digo que pueden ser desde la Tierra, ir subiendo, ir subiendo. Hay nubes que hasta llegan a los 12 kilómetros, ¿sí? A los 12 kilómetros de nuestra atmósfera. Pero qué bonito es que Dios haya preparado vientos eh, de leyes para que ese vapor pueda ser transportado por las masas de aire, se condense y caiga la lluvia. Todo eso es una sabiduría de Dios, que Él fue el que dio las leyes. Y el hombre, hay ocasiones que quiere hacer llover a su voluntad y hasta utiliza métodos como lanzar yoduro de plata en donde ve que se está formando las nubes o en algunas nubes para hacer llover y que este yoduro sea como núcleos donde se pueda condensar. ¿Por qué estoy comentando todo esto? Porque el hombre, aunque hace esto, hay ocasiones que no consigue que llueva, ¿sí? De tal manera que el hombre, aunque ha entendido algo acerca de cómo, de cómo se forman las nubes, cómo llega el agua a caer, a desprenderse de ellas, de todas maneras, no puede el hombre todavía, a su voluntad, hacer que llueva en los desiertos, a su voluntad del hombre, ¿sí? O que deje de llover en un lugar donde él no desea. Vamos a ver esto. Esto lo dice en Job capítulo 38. No crean que yo estoy
diciéndolo de mí mismo, dice el versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo, lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? O sea, Dios, hay cosas del granizo y de la lluvia, dice aquí, que Él está reservando para una batalla. ¿Por qué camino se esparce la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Voy a leer el versículo 26. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para hartar la tierra desierta e inculta. Aquí, fíjense en un detalle. ¿Por qué le llama a la tierra inculta? No se le tendría que llamar inculto a un hombre. ¿Por qué se utiliza ese término con la tierra? Bueno, no está mal dicho, pero dice el versículo 28. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién le engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y congélase la haz del abismo. Entonces está haciendo pensar al hombre de que hay alguien que está engendrando la lluvia. Hay alguien que es padre de esa lluvia. Hay alguien que está formando esa lluvia, ese hielo, porque si las temperaturas bajan más en las nubes del cielo se puede desprender, en vez de agua, se pueden desprender cristales de hielo que se agrupan entre ellos y forman los famosos copos de nieve, ¿sí? Que caen en una nevada. Dice el libro de Mateo, perdón, Salmo 105. ¿Para qué más sirve una nube? Parte de dar agua. Dice de Salmo 105, versículo 39. Extendió una nube por cubierta, hablando de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto al desierto, pues para protegerlo Dios extendió y puso una nube. Entonces una nube también da sombra, ¿sí? Protege de los rayos del sol, da sombra. Así vivió el pueblo de Israel y estuvo protegido por Dios 40 años. Bueno, entonces eh, ya vimos algunos pasajes que hablan del ciclo del agua. El ciclo del agua nos lo enseñan en la primaria, de que el agua, este, pues hay agua que se evapora de los ríos, de los mares. Esta agua es transportada por las masas de aire hasta lugares donde se enfría y ese vapor de agua nuevamente se condensa. Si las condiciones son adecuadas, se forman las gotitas, se aglutinan muchas y caen a la tierra. Muy bien. Y todo eso es porque Dios lo desea, son los medios y hace producir así hierba. Entonces las nubes son un medio por el cual Dios riega la tierra y hace que dé su fruto. ¿Sí? Ahora bien, Mateo capítulo 16 dice que las nubes también hay que observarlas. Mateo capítulo 16 dice el versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le pedían que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando es la tarde del día, decís sereno, porque el cielo tiene arreboles. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los arreboles? Se le llaman arreboles a nubes que son pintadas de rojo por la salida del sol o por que el sol se mete. De tal manera que esas nubes rojas que vemos en el cielo cuando el sol sale, se le llaman arreboles. Son nubes, pero que son pintadas por la luz.
No, me voy a poner a explicar ahorita mucho acerca de por qué es de color rojo, pero lo que les puedo decir es que la luz del sol en la mañana y en la tarde atraviesa pues una gran cantidad de gases, ¿sí? Eh, que es la atmósfera, y el color rojo es el color que menos se dispersa en la atmósfera. Por lo tanto, se pintan de color de rojo las nubes, ¿sí? De los 7 colores que componen la luz, el que se dispersa menos es el rojo. Por lo tanto, de ese color se pintan las nubes. Dice Cristo Jesús que si nosotros, bueno, ellos veían que el cielo tenía arreboles en la tarde, para ellos era señal de buen tiempo. Y sí, si nosotros vemos nubes rojas en la tarde, pues es que va a haber buen tiempo. Eso lo podemos seguir comprobando en la actualidad. Dice el versículo 2, 3. Y a la mañana, hoy tempestad porque tiene arreboles el cielo triste. O sea que si en la mañana vemos nubes rojas, ¿sí? Pues entonces quiere decir que va a haber, como dice aquí, va a haber tempestad. O sea, el, el- el clima no va a ser un clima de tranquilidad, sereno. Bueno, quiere decir que los hombres habían aprendido a ver el cielo y a ver las nubes. Y Cristo Jesús les dice, ustedes se fijan en las nubes y están pidiendo señales. Dice el versículo 4, la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás, profeta. Entonces los reprende Cristo Jesús y les dice, ustedes se fijan en las nubes y ya han aprendido a verlas materialmente acerca de los tiempos y no se dan cuenta de las señales de los cielos. Bueno, sigamos adelante. Dice el libro de Salmos 147, porque tenemos que ver cuál es el simbolismo y por qué utiliza Dios nubes para transportar el agua. Dice Salmos 147, versículo 8. Él es el que cubre los cielos de nubes, está hablando de Dios, el que prepara la lluvia para la tierra. Entonces, cuando se forman las nubes, es porque Dios está preparando lluvia para la tierra. Dice, el que hace a los montes producir hierba. Versículo 9. ¿Para qué sirve esa hierba? Él da a las bestias su mantenimiento. Entonces, Dios, pues es una forma de proveer alimento para otros. Las nubes es una forma en que Dios está pensando en cómo va a hacer producir la tierra. Bueno, les voy a dar agua y esta agua la voy a desprender de las nubes. Y dice Jeremías capítulo 10, pareciera este tema una clase de primaria, de secundaria acerca de las nubes, pero no menospreciamos lo que estamos viendo por la enseñanza que se desprende. Dice Jeremías 10, versículo 13. A su voz, a la voz de Dios, se da muchedumbre de aguas en el cielo. Otra vez lo que veíamos en Salmos, en Job, acerca de la voz de Dios que ordena que a las nubes desprender de ellas agua. Aquí dice, a su voz se da la muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Algo muy importante es que de las nubes se desprenden sonidos. ¿Cuáles son esos sonidos? Bueno, nosotros lo oímos como un trueno. Eh, el trueno que se desprende de un relámpago. El relámpago es la descarga y esa descarga produce luz, pero también produce un sonido y ese sonido lo conocemos como truenos. De tal manera que se desprenden de las nubes, algo muy importante que hay que notar, que se desprende luz cuando en las mismas nubes se dan esas descargas y se desprende un sonido. Todo esto tiene una enseñanza. Dice el Salmo 100, eh, perdón, eh, Salmo, sí,
Salmo 65, quería citar otro pasaje con ustedes, pero vamos a ver antes, Salmo 65, dice el versículo 9. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces se empapen sus surcos, con el agua se empapan los surcos. Haces descender sus canales, ablandas la tierra, se ablanda, dice, con lluvia. Algo muy importante, para que se ablande una tierra es necesaria la lluvia. Pero para que haya lluvia es necesario que haya nubes. Y dice el versículo 10, bendice sus renuevos, tú coronas el año de tus bienes. Y vean cómo le dice a las nubes, y tus nubes destilan grosura. ¿De quién son las nubes? Las nubes que desprenden agua, de Dios. Destilan sobre las estancias del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense los llanos de manadas, los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Pues da alegría a alguien que labra la tierra, le da alegría que llueva. A los animalitos del campo les da alegría que lluevan, porque saben que eso va a hacer producir la tierra y que va a haber alimento. Y dice el Salmos 148, versículo 8. Vean que las frases que están dichas pareciera que habla solamente de la parte material, pero no es así. Dice el Salmo 148, versículo 8. Todos dirían, pues qué bonito los textos que están viendo, pues habla de la lluvia, sí, todos nos ponemos contentos con la lluvia. Pues ya sabemos que la lluvia es condensación de vapor de agua, pasando de gas a líquido y cae sobre la tierra. ¿Y qué lo atrae a la tierra? Pues la gravedad, porque esa agua pesa y cae. Dice el Salmo 148, 8. El fuego y el granizo y la nieve y el vapor, el viento de tempestad, que ejecutan su palabra. Entonces todas estas cosas están ejecutando la palabra de Dios. Por la palabra de Dios se forman nubes. Por la palabra de Dios deja esa nube caer su lluvia. Por esa palabra de Dios, esa lluvia hace fructificar la tierra. Ahora bien, en el Salmo 68, cuando se dio las tablas de la ley, perdón, los 10 mandamientos, que después estuvieron en unas tablas y que forman la ley de Dios, se le dieron a Moisés en el monte Sinaí, ese día que se dieron, que se oyó la voz de Jehová diciendo los 10 mandamientos, dice Salmo 68, versículo 9. Voy a leer desde el 8 para que entendamos que habla del día en que se dieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Dice el versículo 8, la tierra tembló. Acuérdense que el pueblo de Israel estaba alrededor del monte Sinaí y no se le permitió a nadie subir porque Jehová iba a descender, ¿verdad? Y dice que se cubrió, que hubo una densa nube que cubrió la cima del monte. Y dice el versículo 8, la tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de Dios, aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad. ¿Quién es su heredad? El pueblo de Israel. ¿Y qué dice que en ese día sucedió? Dice que llovió. Y eso que era un desierto. Y Dios hizo llover. En la mañana hizo que hubiera una nube muy densa y hubo truenos, hubo relámpagos y dice aquí que destilaron los cielos
y hubo abundante lluvia ese día. ¿Qué tiene que ver la lluvia con que Dios en ese día le dio al pueblo de Israel mandamientos? Vamos a descubrirlo. En el libro de Éxodo, capítulo 10, dice el versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra. ¿Qué son las tinieblas? Bueno, son nubes, ¿verdad? Son, si están a nivel de piso, ya dijimos que si está muy densa se llama niebla, si no está tan densa se llama neblina. Y dice que iba Dios a traer tinieblas sobre la tierra, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano, versículo 22, al cielo, y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Quiere decir que no hubo neblina, hubo niebla, ¿verdad? Y muy densa. No se podía ver uno al otro. Eh, ¿Quién ordenó esto? ¿Quién da la indicación para que se formen? Dice que Dios. Éxodo 14. Bueno, vamos a Josué, Josué 10, porque si no ya se nos está consumiendo el tiempo. Josué 10, voy a saltarme algunos ejemplos. Dice el versículo 11, y como iban huyendo, está hablando de una pelea que tuvo Josué y el pueblo de Israel. Josué era su líder en ese momento, y 5 reyes que se oponían a ellos. Entonces era una batalla desigual. Los 5 reyes tenían ejércitos muy grandes, Israel era un ejército pues pequeño en comparación con ellos. ¿Y quién les ayudó en esta batalla? Dice el versículo 11. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta seca, y murieron muchos, más murieron de las piedras de granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Entonces Dios les ayudó venciendo a los enemigos de Israel, derramando sobre ellos de los cielos granizo. Y dice que eran granizos como piedras, de tal manera que muchos murieron. Imagínense el tamaño del granizo para que les cause a ustedes la muerte. Bueno, nosotros conocemos, pues el granizo que yo conozco, pues a lo mucho llegará a medir medio centímetro de diámetro. Y ya no aguanta uno una granizada y se protege, ¿verdad? Pero aquí Dios les ayudó porque Dios es pues el que controla todos estos elementos. Eh, dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 3. Dios, si quiere, en el momento que quiera puede hacer llover y en el momento que quiera puede parar una tormenta. Segunda de Reyes 3, versículo 16. Es otra batalla que van a tener el rey Joram de el reino de Israel se dividió en dos, en el reino del sur, que se llamó Judá, el reino del norte se llamó Israel. Joram era rey de Israel, del reino de Israel, y Josafat del reino de Judá. Estos dos reyes se reunieron para pelear contra los moabitas. Y dice, vean esta orden que les da Dios a ellos. Y dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchas acequias. ¿Qué son acequias? Pues son excavaciones, ¿verdad? En forma de canal. Dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Bueno, pues dice el versículo, voy a leer el versículo 20. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, fíjense algo muy importante, cuando se ofrece el sacrificio, un sacrificio continuo que se hacía antes,
He aquí vinieron aguas por el camino de Inumea y la tierra fue llena de aguas. O sea que Dios, si Dios quiere, hay agua. Si Dios quiere, no hay agua. Y esas sequías que les había mandado hacer, pues sirvieron para parar el agua y que de ahí bebieran ellos y sus animales. Bueno, hay más casos en la Biblia en donde se habla de cómo Dios controla los vientos, controla las nubes, eh, pero vamos al significado. ¿Qué significa todos estos pasajes que hemos estado leyendo? Bueno, pues no solamente nos está hablando de algo material. La Biblia es un libro de figuras, de símbolos, de representación. Y dice el libro de Proverbios 25, versículo 14, porque alguien pudiera decir, bueno, pues la Biblia entonces la voy a agarrar para aprender de las nubes materialmente. Sí, sí puedes tomarla, vas a aprender muchas cosas de la lluvia, de la luz, del granizo, de muchas cosas. Pero la Biblia no está escrita de esta manera solamente para ilustrarte materialmente. Es para que te des cuenta que en las cosas materiales Dios ha representado otras. Dice Proverbios 25, versículo 14. Como nubes, sin vientos y sin lluvia, así es el hombre que se jacta de vana libertad. O sea que hay nubes que, que no tienen agua y dice que esos representan a hombres que tienen pues un concepto erróneo de libertad. Si seguimos leyendo, pues habla de hombres que no dan fruto. Vamos al libro de Judas, capítulo 1. Bueno, nada más tiene un capítulo. Versículo 12. Hablando de aquellos que se fijan más en las riquezas y que siguen un camino de venganza, de maldad, dice el versículo 12. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua. O sea que esos hombres malos se les representa como nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos. ¿Y qué son los vientos? Dice el libro de Efesios, que representan los vientos que llevan a esos hombres de un lado para otro, hombres de maldad. Dice Efesios 4, versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces hay ocasiones que hay hombres que son llevados por doctrinas de hombres de un lado para otro y son hombres en maldad, que no buscan la verdad, que se van con una doctrina, que se van con otra doctrina, con una enseñanza, con una forma de pensar, obviamente contrarias a la forma de pensar de Dios. Esos son las nubes sin agua. Pero ahora vamos a ver qué son las nubes con agua, de las cuales Dios dice que les ordena y ellas obedecen y sueltan su agua. Dice el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, aquí descubrimos algo, que Cristo Jesús es un ser que tiene agua, no es un ser que no tiene agua, si no, no ofreciera agua. Y dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán ¿de dónde? De su vientre. De dentro de él va a correr agua. Alguien que cree en Cristo Jesús, que recibe esa agua, después se va a volver en fuente de agua. Y entonces empezamos a ver y que hay contenedores de agua, que son hombres. ¿Pero qué es esa agua? Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32,
versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina. Destilará como el rocío mi razonamiento y como la lluvia sobre la grana, como las gotas sobre la hierba. Entonces, ahora entendemos. Cristo Jesús es un ser que tenía agua. Es esa doctrina que traía del Padre y que venía a derramarla sobre el hombre. Entonces, Cristo Jesús, en la Biblia también, vamos a ver un pasaje, se le compara con una nube, pero con agua. Y aquellos que reciben esa agua, después, dice en el libro de Mateo, capítulo 28, bajo la orden de Dios y de su Hijo, dice Mateo 28, versículo 18. Y llegando Jesús les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, etc. ¿Qué los estaba mandando a hacer? A predicar, a soltar esa agua sobre otros hombres. Es decir, que el ministerio, que aquí era conformado por los discípulos de Cristo, eran nubes que iban a ser enviadas a soltar agua. Esa agua que es la palabra de Dios, la doctrina. Ahora entendemos los pasajes que dicen, tus nubes destilan agua sobre aquella tierra inculta. ¿Sí se acuerdan que lo leímos? Y dice Proverbios 25. Entonces, en la naturaleza encontramos formas de hablar de Dios. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Quiere decir que aquel que no piensa como tú tiene sed, pero sed de la palabra de Dios. ¿Qué le vas a dar? Agua. ¿Quién te dio a ti agua? Pues Cristo Jesús vino a derramar esa agua sobre el hombre. ¿Y cómo debe de estar el hombre en busca de esa agua? Dice el Salmo capítulo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, versículo 1, perdón. Dije otro. Salmo 42, 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Ahí está, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Muy bien, entonces quiere decir que el hombre, que es tierra, necesita de esa agua para dar fruto, y esa agua es la palabra de Dios. Que Dios, por medio de nubes que simbolizan un ministerio, ha llevado esa agua a muchos lugares. Y que cuando Él dice, en algún lugar, esa nube derrama de esa agua. Y dice Juan capítulo 4, el agua que Dios nos ofrece por medio de esas nubes, que son hombres que han enseñado la palabra de Dios, dice Juan 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré, ¿qué dice? Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquel que recibe agua, tarde o temprano tiene la necesidad de desprender de esa agua para otros. Y cuando alguien desprende de esa agua para otros, no quiere decir que él se queda sin nada. Ya esa palabra está en él. Ahora quisiera citar
este pasaje de Primera de Reyes 18 para que entendamos el simbolismo de Cristo Jesús en este pasaje. Primera de Reyes, capítulo 18. En Primera de Reyes, capítulo 18, se va a narrar cómo Elías, un profeta de Dios, habiendo orado a Dios, dejó de llover en toda una tierra durante 3 años y medio. Dios, en el capítulo 18, le dice, ya va a llover, tienes que mostrarte con el rey, porque el rey de aquella tierra no lo quería, porque imagínense que no llueve en una tierra 3 años, hubo hambre en esa tierra, animales muertos y la gente padecía. Dice 1 Reyes 18:1. Pasados muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Chab, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. ¿Cómo se dio esto? Bueno, dice en el versículo 41. Y entonces Elías dijo a Achab, sube, come y bebe, porque una grande lluvia suena. O sea, después de 3 años y medio, Elías le dice al rey, va a llover, así es que vete a comer y después va a llover. Dice el versículo 42. Y Achab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmel, era un monte, y postrándose en tierra, puesto que iba a hacer una oración, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve. Eh, y, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Y él dijo, ve y di a Achab, unce y desciende porque la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes, vientos, hubo una gran lluvia, subiendo a Chab, vino a Jezreel, etcétera. Vean cómo la lluvia inició con una pequeña nubecita que dice aquí como la palma de la mano de un hombre. Aunque esto tenemos que explicar un poco más, esto es una representación de alguien que iba a traer lluvia y que después de que él derramara lluvia, se iba a venir vientos, se iba a venir lluvia y iba a haber, como dice aquí, una, una gran lluvia. Si nosotros vemos cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, pues él, la lluvia que traía, se desprendió sobre 12. Y de esos 12 también se desprendió después sobre otros que fueron convertidos. Y fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y la lluvia ha llegado a lugares que ni nos imaginamos. Dice Isaías, ya vamos a ir terminando, Isaías capítulo 5. Esas nubes que Dios envió y que representa un ministerio, dice Isaías capítulo 5. Aunque materialmente las nubes son muy hermosas, estudiarlas, pues espiritualmente más. Dice Isaías 5, versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia, dice sobre ella. Entonces Dios es el que decide que sobre una tierra caiga lluvia, sobre otra no. Y así lo decidió. En la antigüedad, esa lluvia, esa doctrina cayó sobre el pueblo de Israel y ahora está cayendo sobre el pueblo gentil. Eso lo encontramos en Romanos. Ya no nos da tiempo de leerlo. Pero para entender que es una lluvia espiritual, dice el libro de Isaías, capítulo 45, ya solo este pasaje, hermanos. Isaías 45 dice el versículo, voy a leer desde su versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen, y no dice agua,
dice la justicia. Abráse la tierra y produzcanse la salud y la justicia, y háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo crío. Lo crío. Entonces, este pasaje nos hace ver que hay nubes que lo que desprenden es la palabra de Dios, una justicia. Sí, se habla de una justicia. Y si ustedes recuerdan, hubo una gran lluvia, dice que a la hora del sacrificio, a la hora en que se sacrificaba en la antigüedad un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, fue la hora en la que Cristo Jesús fue puesto en la cruz, el sacrificio de la mañana. Y dice que vinieron muchas aguas, ¿sí? Bueno, aunque nos faltó ver cómo es que Dios pone el arco celeste en las nubes. Esto es una representación del Espíritu Santo que Dios pone en esas nubes que destilan agua. Pero ya no nos dio tiempo de verlo. Lo vamos a ver en otra ocasión. Espero que ya vamos a quitar los textos. Yo espero que esto que estuvimos viendo les haga interesarse más por los detalles en la forma en que la escritura está escrita y las lecciones que están. Y yo creo que después de esto, hasta materialmente van a ver las nubes de una forma diferente. ¿Sí? Pues que tengan una bonita semana y que Dios pues los bendiga a todos. Paz a vosotros. Algo estar. Nos paz.